¿Alguna vez has escuchado una historia donde la burla se convierte en respeto y el silencio termina diciendo más que cualquier grito? Porque esta es una de esas historias que casi nadie cuenta completa, pero que merece ser recordada con calma, como se recuerdan las cosas que de verdad dejaron huella. Antes de continuar, cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar hoy mezcla estrategia, ingenio mexicano y un episodio poco conocido de la campaña del Pacífico, uno que comenzó con risas sueltas en un campamento y terminó con británicos mirando a los mexicanos como si hubieran visto algo imposible en medio de la selva. El título lo dice claro, los británicos se burlaron del cascabel mexicano, hasta que lo vieron en la selva birmana. Y quizá te preguntes quiénes eran esos cascabeles. No era un animal ni un apodo nacido de la nada. Era un nombre no oficial, dicho primero con tono de broma, que un pequeño destacamento mexicano terminó ganándose entre tropas aliadas por su manera de moverse, silenciosa, vibrante, impredecible, capaz de aparecer donde nadie los esperaba. Se decía que, como el cascabel de una serpiente, nunca sabías si estaban lejos o a unos pasos de ti, hasta que ya era demasiado tarde para reaccionar. Y lo curioso es que esa comparación, que al principio sonaba como burla, con el tiempo se volvió una advertencia seria. La historia empieza en 1943, cuando un grupo reducido de militares mexicanos fue enviado como apoyo técnico y de reconocimiento a una unidad británica que operaba en las profundidades de Birmania. Mucha gente desconoce esto, pero en zonas donde la selva lo devoraba todo, mapas, brújulas, caminos, incluso la paciencia. Las fuerzas aliadas intercambiaban equipos especializados, traductores, topógrafos y rastreadores. No siempre eran grandes contingentes, a veces bastaban pocos hombres con habilidades específicas para cambiar el destino de una operación completa. Y ahí es donde entra México en esta historia. Un grupo pequeño, seleccionado por su experiencia en terrenos difíciles, por su resistencia y por una disciplina particular que no dependía de gritar órdenes, sino de observar, escuchar y moverse con cuidado. Cuando los mexicanos llegaron al campamento británico, lo que encontraron fue una mezcla rara, curiosidad, desconfianza y un humor pesado, de esos que aparecen cuando la gente está cansada, mojada y llena de picaduras. Los británicos llevaban meses peleando contra la humedad, los mosquitos, el lodo que se come las botas y el cansancio que te vuelve irritable. Y en ese ambiente, el chiste fácil era casi una defensa emocional. Por eso, no tardaron en soltar bromas. ¿Y estos van a espantar tigres o qué?, dijo uno, sin malicia abierta, pero con ese tono que busca que el grupo se ría para olvidar que allá afuera todo puede matarte sin avisar. Los llamaron cascabeles. Pero seguro suenan más de lo que avanzan, soltó otro, y varios rieron bajo, no por crueldad, sino por costumbre. Era la manera británica de medir a lo desconocido. Primero lo vuelves chiste, luego decides si lo respetas. Los mexicanos, lejos de reaccionar con enojo, sonrieron. Habían escuchado cosas peores en entrenamientos, y sabían que en ese ambiente la risa a veces era solo una forma de sobrevivir al miedo constante. Así que se limitaron a saludar, a presentarse con formalidad breve y a ponerse a trabajar como si nada hubiera pasado. Sin responder con insultos, sin querer demostrar nada con palabras. Y eso, aunque parezca pequeño, comenzó a inquietar a algunos británicos. Porque hay personas que presumen, y hay personas que se callan. Y cuando alguien se calla con esa tranquilidad, a veces el silencio pesa más que cualquier discurso. Lo que los británicos no sabían era que ese pequeño grupo llevaba años entrenando técnicas de rastreo en terrenos difíciles de México, sierras donde la piedra te engaña, selvas donde el aire se queda atrapado, zonas donde el sonido rebota raro y la vista te falla por la misma humedad. Habían aprendido a leer el terreno como si fuera un texto. Una hoja volteada donde no debería, una rama quebrada en ángulo demasiado limpio, una huella que parece vieja pero fue hecha hace horas, un olor nuevo que no pertenece al lugar.
Eran discretos, pacientes y tenían una habilidad casi instintiva para interpretar señales mínimas, como si el mismo suelo les estuviera hablando. Los británicos, claro, no tenían por qué saberlo. A simple vista solo veían a un grupo pequeño, con acento distinto, con maneras diferentes. Y por eso, durante los primeros días, la relación fue cordial, pero fría. Los británicos seguían dudando. Los mexicanos seguían observando. Y la selva birmana seguía envolviéndolos en su silencio húmedo, como si se burlara de todos por igual. Todo cambió una madrugada en la que un estallido lejano, contenido, no explosivo en el sentido típico, más parecido a un susurro violento de la selva, sacudió el campamento. No era una amenaza directa, no era una alarma clara, pero sí una señal de que algo se estaba moviendo más adelante. Se hablaba de un campamento enemigo improvisado, pequeño pero peligroso, justo en la zona por donde los británicos planeaban avanzar. Y en Birmania, pequeño pero peligroso era una combinación que podía costarte una semana completa o la vida de una patrulla entera. El capitán británico reunió a su gente y, aunque intentó sonar firme, había incertidumbre en su voz. Necesitamos saber qué hay, dijo. Pero la visibilidad es casi nula. Nadie que haya entrado solo en esa parte de la jungla volvió con buena cara. Los británicos se miraron entre sí tensos. Nadie quería decirlo, pero todos lo pensaban, esa zona era conocida por tragarse patrullas. No porque hubiera magia, sino porque la vegetación era tan densa que hasta la luz se rendía, el suelo se abría en trampas naturales, y el enemigo, cuando existía, podía moverse como si fuera parte del follaje. La jungla no era un escenario, era un adversario. Y en ese punto exacto, cuando el miedo se mezcla con la necesidad, es cuando nacen las decisiones difíciles. Fue entonces cuando uno de los mexicanos, alto, extremadamente tranquilo, dio un paso al frente. No con dramatismo, no con mirada heroica, sino como quien acepta una tarea que ya entendió desde antes. Nosotros vamos, dijo. Y el campamento quedó en silencio. Los mismos que habían reído 2 días antes, ahora no sabían qué responder. Un oficial británico parpadeó, casi incrédulo. ¿Seguros? El mexicano ni se molestó en levantar el tono. La selva habla distinto, respondió. No más hay que escucharla. No hubo fanfarroneo ni desafío. Solo una calma que inquietó a los británicos más que cualquier grito. Porque gritar es fácil. Caminar hacia la parte más temida de la jungla con esa serenidad, eso era otra cosa. Y así, sin ceremonia, sin discursos, los cascabeles mexicanos se adentraron en la selva. Era como ver sombras volverse parte del follaje. A los británicos les llamó la atención que avanzaran sin prisas, pero tampoco con miedo. No se empujaban. No rompían ramas de más. No hablaban. Se comunicaban con gestos mínimos, una mano que sube, un dedo que señala, un alto que no necesita explicarse. Como si cada raíz, cada hoja y cada piedra fuera un viejo conocido. Y ahí, en ese avance casi invisible, nació el primer golpe real para el orgullo británico. Aquellos hombres no estaban improvisando. Estaban en su elemento. Horas después, cuando regresaron, lo hicieron igual, silenciosos, cubiertos por la humedad del camino, con lodo en las botas como todos, pero sin la cara de desgaste que suele traer quien se pierde o quien se asusta. El capitán británico se acercó incrédulo. ¿Qué vieron?, preguntó. Y ahí es donde la historia de verdad comienza. Porque lo que los mexicanos contaron no solo sorprendió al oficial. Cambió la estrategia del día siguiente y, sin exagerar, cambió la manera en que los británicos los veían. El capitán esperaba escuchar un reporte común, posiciones, rutas, quizá un estimado superficial del terreno. Algo que se pudiera resumir rápido. Pero lo que los mexicanos describieron fue más fino, más preciso, más incómodo.
El más joven del grupo, un rastreador que parecía hablar más con los árboles que con las personas, se inclinó sobre el mapa y señaló una zona que los británicos consideraban muerta, inútil, un pedazo más de vegetación cerrada. Aquí, dijo, no es un campamento grande, pero sí es un punto de tránsito. El oficial británico frunció el ceño. ¿Tránsito? El joven asintió. Sí. No se están quedando. Están pasando. Y no están pasando por gusto. Sus palabras dejaron al capitán pensativo. La selva era tan cerrada que se asumía que nadie la usaba como ruta directa. Pero los cascabeles lo habían detectado por señales tan sutiles que cualquier otro las habría ignorado, hojas recién aplastadas que no correspondían al paso de animales, ramas con cortes limpios, cenizas frías de una fogata disimulada, un olor leve a humo viejo atrapado donde no debería. Los británicos, al escuchar eso, revisaron el mapa y empezaron a notar algo inquietante. Ese punto coincidía con una pequeña abertura natural que conectaba con un valle estrecho, un corredor que hasta ese día habían dado por inaccesible. El capitán respiró hondo, como quien entiende que su plan tenía un hueco enorme. ¿Pueden llevarnos ahí sin que nos perdamos?, preguntó. Los mexicanos intercambiaron miradas. No era duda, era un tipo de comunicación silenciosa entre quienes han caminado juntos. Uno de ellos, con voz serena, respondió, podemos llevarlos y traerlos de regreso. Hubo un silencio breve e incómodo. No porque desconfiaran, sino porque por primera vez el humor británico desapareció por completo. La selva y la seguridad del campamento entero dependían de unos hombres a los que habían subestimado desde el primer día. Y esa idea les raspó por dentro. La marcha comenzó antes del amanecer. La selva birmana a esa hora tenía un aire casi sagrado, como si todo estuviera despierto, pero a la vez guardando silencio. La luz apenas se filtraba. Los insectos formaban un murmullo constante y el suelo respiraba vapor caliente. Los británicos, acostumbrados a avanzar con cautela rígida, se sorprendieron al ver que los mexicanos caminaban escuchando más que mirando. Cada tanto, uno levantaba la mano, hacía una seña mínima y el grupo entero ajustaba el rumbo sin que el capitán entendiera por qué. Y eso, para un mando acostumbrado a órdenes claras, era desesperante hasta que comenzó a funcionar. ¿Cómo supieron que había un hueco entre esos árboles?, preguntó el capitán en voz baja, intentando que su pregunta no sonara como admiración. El rastreador más joven respondió sin detenerse, porque el viento entró por ahí. El británico parpadeó. ¿Y cómo lo saben? Porque cambió el olor del aire. Los británicos se quedaron sin palabras. Era como si esos hombres tuvieran un sentido extra que la jungla respetaba. O quizá era al revés. Ellos respetaban a la jungla, y por eso la jungla les hablaba. Avanzaron durante horas, rodeando terrenos que parecían impenetrables, evitando zonas donde el suelo cedía con facilidad. No hubo enfrentamiento. No hubo violencia explícita. Solo presión, tensión y la sensación constante de que algo podía aparecer entre las sombras húmedas del follaje. A mediodía alcanzaron un punto alto desde donde se veía el valle del que los mexicanos habían hablado. Los británicos se quedaron mudos. No era enorme, pero sí era un corredor natural, casi invisible desde cualquier otra dirección, como una cicatriz escondida entre paredes de vegetación. Ahí, grupos pequeños de tropas enemigas se movían con cautela, como si supieran que aquel pasaje era valioso para sus operaciones. El capitán británico se volteó hacia los cascabeles con una mezcla de respeto y asombro que ya no pudo disimular. Esto cambia todo, murmuró. No era solo un descubrimiento táctico. Era una revelación. Sin los mexicanos jamás habrían encontrado ese pasaje. Aquello no estaba en ningún mapa británico, no aparecía en los informes previos, no estaba en rutas establecidas. Los mexicanos guardaron silencio.
Sabían que lo que veían era importante. Pero también notaron un detalle inquietante: aunque el valle era estrecho, los sonidos viajaban de manera rara, como si rebotaran en las paredes naturales y se deformaran. Si entramos sin cuidado, dijo el líder mexicano, nos van a escuchar aunque no nos vean. El capitán frunció el ceño. ¿Alguna sugerencia? Sí, respondió el mexicano. Entramos divididos, pero avanzando como si fuéramos uno solo. El británico no entendió de inmediato. Explíquese. El mexicano, sin perder la calma, dijo, divididos para no llamar la atención. Unidos para que, si algo cambia, todos reaccionemos al mismo tiempo. La selva nos habla, pero también les habla a ellos. Era una estrategia arriesgada, elegante, de esas que se sienten correctas pero te obligan a confiar. Los británicos se miraron sin saber si aceptar. Fue entonces cuando el oficial británico, el mismo que se había burlado días antes, dio un paso adelante con el rostro serio. Hagámoslo a su manera. Y en ese instante, la historia cambió de tono, ya no era ellos y nosotros. Era vamos juntos. Se adentraron en el valle con una precisión que dejó a los británicos desconcertados. Cada movimiento estaba pensado, cada pausa tenía un motivo, cada avance parecía coordinado por señales que solo los cascabeles podían leer. No hubo gritos. No hubo sobresaltos. No hubo escenas exageradas. Solo estrategia pura. La tensión era constante, porque sabían que un sonido mal dado podía alertar a cualquiera. La sensación de que una sombra podía ser un árbol, o algo más. Cuando llegaron al corazón del valle, ocurrió algo inesperado. Algo que los británicos jamás habrían notado sin la intuición mexicana. El avance era tan silencioso que hasta la selva parecía contener la respiración. El aire olía a tierra húmeda y a hojas viejas. Los británicos seguían cada movimiento de los mexicanos, maravillados y nerviosos al mismo tiempo, porque no entendían cómo podían distinguir señales donde ellos solo percibían ruido. Fue entonces cuando el rastreador más joven levantó la mano. El gesto fue tan suave que parecía parte del viento, pero todos se detuvieron al instante, como si un hilo invisible los hubiera jalado. ¿Qué pasa?, susurró un británico. El mexicano no respondió con prisa. Solo dijo, escuchen. Y no era un escuchar normal. No se trataba de un ruido fuerte ni de pasos lejanos. Era algo más sutil, casi una ausencia. Los británicos se quedaron quietos tratando de comprender y, poco a poco, lo sintieron. Un silencio extraño, demasiado parejo, demasiado perfecto. Como cuando el bosque se queda callado antes de una tormenta. Eso no es natural, dijo el líder mexicano. La selva nunca está tan callada. Para los británicos, silencio podía significar descanso. Para los cascabeles, silencio significaba advertencia. Avanzaron unos metros más y lo vieron. Entre el follaje, casi invisible, había un pequeño claro artificial. No un campamento. No un puesto de vigilancia. Era algo más inquietante. Un espacio despejado donde la tierra había sido removida recientemente y luego cubierta otra vez, como si alguien hubiera querido borrar su propia huella. Un británico frunció el ceño. ¿Qué es eso? Señal de que alguien estuvo aquí trabajando, respondió el mexicano, pero trató de ocultarlo. El capitán británico se agachó para tocar el suelo, pero el líder mexicano lo detuvo con una mano firme, sin levantar la voz. No lo mueva. Mire alrededor. Los británicos miraron y entonces entendieron por qué el silencio se sentía falso. Los árboles cercanos tenían marcas casi imperceptibles, cortes tan limpios que parecían hechos por alguien con práctica. Las ramas estaban dobladas hacia un lado, como si hubieran querido cambiar la dirección natural del aire.
Y el musgo, que normalmente crece sin orden aparente, aquí formaba líneas raras, como guías discretas. Esto parece una trampa, murmuró el capitán. El mexicano negó. No es una trampa. Es un aviso. Como si alguien quisiera que no nos acercáramos o que nos acercáramos por el lugar equivocado. Los británicos se quedaron helados. No había violencia. No había nada explícito. Pero la intención detrás de ese montaje era suficiente para erizar la piel. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó un soldado británico. Los mexicanos se agacharon, observaron el terreno, olieron la tierra, tocaron hojas. Era como si estuvieran leyendo un mensaje escondido en cosas mínimas. Hay dos caminos, dijo el líder mexicano. Uno que ellos quieren que tomemos, y otro que no han visto. Los británicos parpadearon. ¿Cómo saben cuál es cuál? El rastreador más joven soltó una sonrisa breve, sin alegría, más bien como quien reconoce una regla antigua. Porque la selva siempre deja una salida. Ellos cerraron de un lado, pero no del otro. El viento nos lo dijo. A partir de ese momento, la misión cambió por completo. Ya no se trataba solo de avanzar. Se trataba de entender por qué alguien había preparado un espacio tan sutil en medio de la jungla. Los cascabeles guiaron al grupo bordeando el claro, pasando por zonas donde apenas cabía una persona sin rozar ramas. Avanzaban despacio, atentos, sin hacer un solo ruido innecesario. Fue entonces, justo cuando estaban por dejar atrás el claro, que escucharon algo distinto. No un sonido fuerte. No un movimiento brusco. Fue un susurro metálico, tan leve que cualquiera lo habría confundido con un insecto o con una gota cayendo. Los británicos se tensaron. El líder mexicano alzó la mano. «Ya lo encontraron», dijo en voz baja. «¿Encontraron qué?», preguntó el capitán británico con el rostro serio. El mexicano respondió sin dramatismo, «la parte de la selva que no querían que viéramos». Los británicos no alcanzaban a entender. Para ellos, todo era selva. Pero los cascabeles sabían. Había algo más adelante, algo que no aparecía en mapas, algo que nadie les había dicho, algo que solo se descubre cuando respetas el terreno como si fuera un ser vivo. Y lo que había ahí cambiaría no solo la misión, sino la relación entre ambos grupos para siempre. Los británicos no veían nada especial, solo árboles, sombras, humedad. Pero los cascabeles se detuvieron frente a una fila de árboles delgados, alineados de manera demasiado perfecta para ser natural. El líder mexicano se acercó, rozó la corteza con los dedos y dijo algo que dejó al capitán confundido: «Esto no creció aquí». El británico arqueó una ceja. «¿Cómo que no?». «Están puestos», dijo el mexicano, «acomodados para tapar algo, pero sin que se note». El rastreador más joven dio 3 pasos a la derecha, se agachó casi hasta el suelo, tomó un puñado de tierra, la dejó caer lentamente. «La tierra está removida», dijo. «No de ayer, pero tampoco de hace meses». «¿Cuánto tiempo?», preguntó el británico. «Semanas, tal vez menos». Los británicos sintieron el corazón apretarse. En la selva, tierra removida significa manos humanas. Y manos humanas, en guerra, significan intención. Uno de los cascabeles se inclinó, apartó hojas colocadas con demasiada intención para ser casual, y apareció una hendidura junto a una raíz, una línea casi microscópica, imposible de notar si no sabes qué buscar. El mexicano pasó los dedos por el borde y retiró más hojas. Debajo había una superficie sólida hecha con madera y barro comprimido, una especie de tapa camuflada. Un británico soltó un susurro que no pudo controlar. «Dios mío, ¿qué es eso?». El líder mexicano no respondió de inmediato. Cerró los ojos un segundo, como si escuchara algo más allá. «Es un paso», dijo al fin, «pero no uno común».
Está hecho para no ser encontrado. El capitán británico se agachó y tocó la superficie con la punta de los dedos. ¿Es seguro abrirlo? El mexicano negó despacio. Seguro no es. Pero necesario, sí. Los británicos se miraron sin saber qué hacer con esa verdad. Ignorarlo era dejar un secreto enemigo detrás de ellos. Abrirlo era entrar en lo desconocido. Y fue entonces cuando uno de los británicos, el mismo que había hecho bromas al principio, dio un paso al frente con una seriedad que nadie le había visto. «Déjenme ayudar», dijo. Los cascabeles lo miraron en silencio. No con aprobación ruidosa. Con ese tipo de reconocimiento que se gana cuando el miedo deja de ser chiste. Trabajaron juntos, despacio, sin forzar, levantando la tapa con cuidado. Cuando la madera cedió un poco, una corriente de aire húmedo y frío salió del interior. No olía a abandono. Olía a uso continuo, a paso reciente, a gente que sabe moverse sin dejar rastro. Los mexicanos miraron primero. Los británicos se inclinaron detrás. Y cuando vieron lo que había ahí, sus rostros cambiaron. Un corredor estrecho con paredes de tierra endurecida, reforzado, oculto bajo el follaje. No era un túnel improvisado. Era un camino secreto. Esto no aparece en ningún mapa, murmuró el capitán británico, como si le costara aceptar que algo así existiera sin que sus informes lo mencionaran. El mexicano asintió. Porque no pertenece a ningún mapa. Es una ruta paralela. Un camino para moverse sin que nadie lo note. Los británicos tragaron saliva. Un pasaje así podía cambiar toda la operación en Birmania, alterar rutas, evitar patrullas, preparar ataques, desaparecer sin dejar sombra. Pero lo más inquietante no era el túnel. Era lo que encontraron en la entrada, marcas en la pared, leves, hechas con algún objeto afilado. No eran palabras, no eran símbolos claros. Eran señales de movimiento. El rastreador mexicano las tocó con la yema de los dedos. No son recientes, dijo, pero tampoco antiguas. ¿Qué significan? Preguntó un británico. El mexicano miró hacia el pasaje. Que este camino se usa para entrar y también para vigilar. Los británicos sintieron un escalofrío. No había amenaza visible, pero la idea era suficiente. Alguien podía estar mirando desde dentro, o podía regresar en cualquier momento. ¿Vigilar qué?, insistió el capitán. El mexicano respiró hondo. Lo que está más adentro. Y entonces, justo cuando estaban por decidir si entrar o no, el rastreador más joven levantó una mano otra vez. Escuchen. Hubo un momento donde el mundo se encogió. Los británicos no oían nada al principio, pero los mexicanos sí. Muy lejos, dentro del túnel, se produjo un sonido leve. No un golpe. No un paso claro. Un roce suave, como tela contra tierra, como algo moviéndose despacio. Y ese sonido significaba una sola cosa: el pasaje no estaba vacío. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y comparte este video, porque lo que viene es el punto donde la burla británica muere por completo y nace algo más difícil, respeto real, de ese que no se dice con aplausos, sino con silencio. Y quédate hasta el final, porque lo que descubren dentro del túnel es la razón por la que los cascabeles mexicanos se volvieron leyenda en esa selva. Los cascabeles mexicanos avanzaron primero, no por valentía teatral, sino porque la selva les hablaba de un modo que al resto simplemente no le llegaba. El túnel era estrecho, húmedo, y cada paso producía un eco suave que podía engañarte. Los británicos lo siguieron sin discusión, en fila, respirando bajo, cuidando no rozar las paredes. Conforme avanzaban, el aire cambiaba, el olor a tierra daba paso a un aroma levemente metálico mezclado con humedad vieja. Era claro que el pasaje llevaba tiempo en uso, pero no parecía un lugar de tránsito común.
Se sentía como un punto pensado para algo específico. Después de varios minutos en penumbra, apareció una cavidad más amplia. No era un gran salón, no era un almacén lleno de objetos. Era una cámara natural reforzada con troncos y piedras colocadas con precisión. Y ahí estaba lo que habían escuchado, no una persona, no un enemigo de pie esperando, no una escena violenta, sino un mecanismo. Un conjunto ingenioso de cuerdas tensas, pequeñas varas de bambú, fibras atadas con paciencia y un sistema de alerta silencioso, perfectamente camuflado. No estaba diseñado para herir, sino para avisar. Para advertir sin delatarse. Esto no es una emboscada, murmuró el líder mexicano, y su voz sonó más seria que nunca. Entonces, ¿qué es?, preguntó el capitán británico. El mexicano observó el sistema con ojos de quien reconoce el oficio ajeno. Una advertencia para los que pasan. Quien usa este túnel no quiere ser sorprendido, pero tampoco quiere llamar la atención. Los británicos miraron el mecanismo y por primera vez entendieron el tipo de enemigo al que se enfrentaban ahí, uno que no necesitaba ruido para ser peligroso. Uno que trabajaba con paciencia. Uno que sabía que, en la selva, el que se anuncia pierde ventaja. Y fue en ese instante cuando todo se acomodó en la mente del capitán británico. El valor real de los mexicanos no estaba en el apodo, ni en la fama, ni en una escena espectacular. Estaba en su lectura del entorno, en su sensibilidad para distinguir lo que era natural y lo que era puesto a propósito, en su capacidad para traducir el silencio. Los británicos se miraron con una mezcla de sorpresa y respeto. Ya no quedaba burla en ningún gesto. Habían entendido algo que costaba aceptar, sin los cascabeles, jamás habrían llegado a ese punto, jamás habrían visto el pasaje. Jamás habrían notado el aviso escondido, jamás habrían comprendido que la selva también era un lenguaje. El capitán británico se acercó al líder mexicano y, por primera vez, habló sin barreras, sin formalidades rígidas. Nos equivocamos con ustedes, dijo, directo. El mexicano mantuvo su serenidad. No respondió con orgullo. No respondió con reclamo. Solo dijo, no somos mejores. Solo escuchamos a la selva. Ella nos guía si sabemos respetarla. Los británicos asintieron, y esa frase, simple, se les quedó grabada como una verdad práctica más valiosa que cualquier manual. Antes de retirarse, los cascabeles dejaron el mecanismo como lo encontraron. No lo rompieron. No lo desarmaron. No lo tocaron de más. Sabían que, en operaciones así, la clave es observar sin desbalancear el tablero. De regreso al campamento, la caminata fue distinta. Los británicos ya no seguían a los mexicanos por obligación, sino por confianza. Y cuando el capitán presentó su informe, lo hizo con un respeto que no necesitó adornos. En su unidad, esa noche corrió una frase que se repetiría después en voz baja, como se repiten las cosas serias, no son rastreadores comunes. No son exploradores cualquiera. Son cascabeles, y donde ellos caminan, la selva revela lo que oculta. Desde ese día, la percepción cambió. Los británicos dejaron de ver a los mexicanos como un grupo pintoresco o ruidoso y los reconocieron como lo que eran en realidad, expertos silenciosos, estrategas naturales, aliados indispensables en terreno desconocido. Y así, lo que comenzó con burlas terminó siendo una de las colaboraciones más respetadas de toda la campaña en Birmania. Los cascabeles mexicanos no necesitaron levantar la voz, no necesitaron presumir fuerza. La selva habló por ellos, y eso bastó para que todos entendieran que subestimarlos había sido el primer gran error. Si esta historia te gustó, suscríbete y comparte el video. Y dime en comentarios, ¿qué crees que era lo que protegía ese túnel, y cuántas rutas así crees que existían, invisibles, debajo de una selva que parece eterna?